Muy bien, entonces vamos a estudiar lo que son dentro de las aplicaciones de las integrales dobles, vamos a ver lo que son los momentos de inercia. El momento de inercia de una partícula, ¿sí? Cuando tenemos nosotros una partícula con una masa m, ¿sí? El momento de inercia respecto a un eje se define como el cuadrado de la distancia por la masa. Entonces, entre la partícula y un eje va a existir una distancia y entonces el momento de inercia va a ser la masa por el cuadrado de esa distancia. ¿Qué significa un momento de inercia? O sea, ¿a qué se refiere? Cuando, en este caso, cuando una partícula va a girar respecto a un eje, entonces el momento de inercia pues se refiere precisamente a este giro. Es como la fuerza necesaria que se tiene para que la partícula empiece a girar, ¿sí? Respecto a un eje. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar, pues es precisamente también los momentos de inercia, pero ahora de un sólido o de una superficie, una región, ¿sí? Que esté en el plano. Entonces, vamos a suponer que tenemos nosotros este disco. Y vamos a tener dos casos, ¿no? Vamos a tener el caso en el que la masa sea constante o en el que no sea constante. Entonces puede que, así como estuvimos estudiando con el centro de masa, puede que la masa de este disco se distribuya uniformemente en todo el disco, pero puede que no. Entonces, si este disco va a girar, lo puede hacer respecto al eje de las X, lo puede hacer respecto al eje de las Y, e incluso puede girar respecto al origen, ¿sí? Entonces, el momento de inercia se va a calcular respecto a cada uno de estos ejes de giro. No es lo mismo que este disco gire en una dirección o en otra, porque la distancia que lo separa de uno de sus ejes o de otro, pues no es la misma, ¿sí? Entonces, esta distancia que existe entre el eje de giro y la superficie, en este caso que queremos hacer girar, pues es lo que va a dar la variación en cada uno de los momentos de inercia, ¿sí? Entonces, siguiendo nosotros la analogía de una partícula, si estamos viendo que el momento de inercia de una partícula, cuando tenemos una partícula puntual, es la masa por el cuadrado de la distancia entre la partícula y el eje, pues algo similar debería de suceder con las superficies, ¿no? En este caso, la masa de esta superficie o de esta región, pues la masa va a estar dada por una función. Voy a poner ¿ok? Y la distancia que va a separar a la superficie o la región que tenemos de cada uno de los ejes, pues cuando estamos hablando de que gira respecto al eje de las X, la distancia que lo separa es una región, es una distancia Y, ¿sí? Porque pues es una distancia vertical. Cuando hablamos de que lo separa de una distancia, perdón, cuando hablamos de que gira respecto al eje de las Y, pues lo que lo va a separar es una distancia X, porque es una distancia horizontal. Y cuando tenemos que gira respecto al origen, pues entonces la distancia que lo separa le vamos a llamar una distancia R, ¿sí? de una distancia radial. Entonces, pues vamos a ver cómo se plantearía estos momentos precisamente tomando en cuenta que ahora tenemos nosotros una superficie. Nosotros habíamos visto que la masa de una superficie va a ser la integral de la región de la función de densidad por el área, por el diferencial de área, ¿sí? Entonces, si esta es la masa que tenemos para una superficie que tiene una función de densidad dada, pues entonces sus momentos de inercia se van a expresar de la siguiente manera. El momento de inercia con respecto al eje de las X va a ser la integral doble, porque es la masa, por el cuadrado de la distancia que lo separa respecto al eje. Y ya dijimos que la distancia en el eje de las X va a ser una distancia Y, ¿sí?
Entonces esto va a ser y cuadrado. Luego, el momento de inercia respecto al eje de las y, pues va a ser la integral doble de la densidad, que esto es lo que me está dando la masa, por el cuadrado de la distancia que lo separa del eje, que dijimos que en el caso de que gira en respecto al eje de las y, la distancia es x, entonces se eleva al cuadrado. Y el momento de inercia respecto al origen, ¿sí?, va a ser la integral de la función de densidad por la distancia r al cuadrado. Pero recuerden ustedes que si nosotros hablamos de coordenadas, de la relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares, esto de aquí se puede representar como un triángulo rectángulo. Y entonces r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, en el caso del momento de inercia, cuando se gira respecto al origen, sería, en vez de r cuadrada, va a ser x cuadrada más y cuadrada por la densidad. ¿Ok? Estas van a ser entonces las tres expresiones para calcular nosotros los momentos de inercia. Algo importante que debemos notar aquí es que el momento de inercia respecto al origen es igual al momento de inercia en x más el momento de inercia en y. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a calcular en los momentos de inercia dados, pero con un ejemplo particular. Queremos encontrar precisamente el momento de inercia en x, el momento de inercia en y el momento de inercia respecto al origen de un disco homogéneo, que tiene una densidad constante ρ, que tiene centro en el origen y radio A. ¿Ok? Entonces, si nosotros graficamos este disco, pues va a ser, ustedes acuérdense que a mí no se me dan los círculos, al parecer tampoco las rectas, entonces nada más fíjense que esto está derecho. Entonces aquí vamos a tener este disco que tiene centro en el origen y que tiene radio A. En este caso, como la densidad es constante, entonces quiere decir que la masa pues está distribuida uniformemente en toda la superficie del círculo, ¿sí? Para nosotros expresar la ecuación que representa a este círculo, o a este disco más bien, pues utilizamos la ecuación de x cuadrada más y cuadrada igual al radio cuadrado, que en este caso el radio es igual a, ¿sí? Como está centrado en el origen, pues entonces esta es la ecuación que tenemos. Ahora, para este caso, podríamos nosotros plantear, o más bien, para este caso vamos a plantear primero que nada el momento de inercia respecto al origen, ¿sí? Entonces vamos a suponer que este disco va a empezar a girar respecto al origen, ¿sí? O sea, así como diagonalmente, ¿ok? Entonces, si ese es el caso, pues tenemos que considerar las variables de integración, ¿sí? Las variables de integración necesitamos la variable del radio, y en este caso el radio pues va a ir desde 0 hasta A. Entonces, nuestra primera variable es esta. Y como estoy considerando el disco completo, entonces el valor de θ, o la variable angular, pues va a ir en toda la circunferencia, ¿sí? Que recuerden ustedes que una vuelta completa es el equivalente a 2 pi radianes. Entonces la variable θ se va a definir entre 0 y 2 pi. ¿Ok? Ya tenemos entonces nuestros límites de integración. Vamos a plantear el momento de inercia en el origen. Entonces, va a ser la integral de la superficie por el cuadrado de la distancia, que en este caso recuerden que la distancia era r cuadrada
y que lo podemos representar de esta manera. X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? Por la función de densidad, que en este caso la función de densidad es constante, la ponemos nada más como ρ, por el diferencial de área. Ahora, ¿podríamos nosotros integrar directamente aquí? Sí, sí se puede. Lo único, pues, es que va a estar un poco más largo el procedimiento. Sí, creo que se puede, se puede. Lo que podemos hacer también es expresar esto, pues, en coordenadas polares. Está un poco más sencillo, sobre todo porque ya tenemos los límites acá en términos de coordenadas polares, ¿sí? Entonces tendríamos la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a, que es el radio, de, recuerden ustedes que esto equivale a r cuadrado por la función ρ, y el diferencial de área cambia a r de r de t. Ahora, ρ es constante, así que podemos sacarlo fuera de la integral. Y tendríamos entonces la integral de r cúbica por dr de t. ¿Vale? Y pues integramos, esto sería ρ por la integral de 0 a 2pi, e integramos primero respecto a la variable r, que sería r cuartos sobre 4, evaluado de 0 a a. ¿Sí? Esto va a ser entonces a cuarta sobre 4, bueno, ρ por la integral de 0 a 2pi de a cuarta sobre 4, en dt. ¿Ok? Y luego, pues, integramos respecto a la variable θ, que en este caso sería ρ por a cuarta sobre 4 por θ, evaluado de 0 a 2pi. Entonces, al evaluar tendríamos ρ por a cuarta por 2pi sobre 4, que sería ρ por a cuarta por pi sobre 2. ¿Vale? Este entonces es el momento de inercia respecto al origen. Vamos a ver qué pasa entonces con los momentos de inercia en X y en Y. Ahora, los podríamos plantear también, o sea, podríamos plantear las integrales, pero recordemos que el momento de inercia en el origen es igual al momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. Y si nosotros nos vamos a la gráfica, pues nos vamos a dar cuenta de que esta región que tenemos nosotros, perdón, o sea, el disco sobre el cual estamos integrando, pues es completamente simétrico, ¿sí? O sea, es lo mismo integrar mitad derecha, mitad izquierda que arriba y abajo. Entonces, como es simétrico, quiere decir que los momentos de inercia en X y en Y van a ser iguales. Es igual al momento de inercia en Y, ¿sí? Entonces, si estos momentos de inercia son iguales, pues quiere decir que el momento de inercia en el origen sería igual a 2 veces el momento de inercia en X o en Y, como le quieran poner, ¿sí? Y por lo tanto, el momento de inercia en X, que es igual al momento de inercia en Y, pues no va a ser otra cosa que el momento de inercia en el origen dividido entre 2. Es decir, el momento de inercia en X y en Y va a ser igual a, teníamos ρ a la 4 por pi sobre 4. ¿Sí? Y estos serían entonces los otros dos momentos de inercia. Y se puede comprobar, ¿no? Analíticamente, o sea, podríamos nosotros plantear las integrales igual que como lo hicimos con la del origen, y tendríamos que entonces llegar a este resultado para cada uno de ellos. ¿Sí? Pero aquí pues nos conviene hacerlo precisamente de esta forma para no tener que integrar innecesariamente, ¿no? Si lo podemos hacer deducir de esta manera. Ahora, fíjense nada más, perdón, fíjense nada más esto, algo importante aquí, o algo que se puede analizar de esto.
Nosotros sabemos que la masa de un disco es igual a la densidad por el área. Entonces, la masa de este disco pues tendría que ser la densidad por pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos esto, pues podemos decir que la densidad la podemos escribir como la masa sobre pi por a cuadrada. ¿Ok? Entonces, ay, perdón. Ok. Entonces, el momento de inercia respecto al origen, que era este que habíamos calculado, ¿sí? El momento de inercia respecto al origen, dijimos que era rho por a cuadrada por pi sobre 2. Perdón, a cuarta por pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos escribir como la masa sobre pi por a cuadrada por a cuarta por pi sobre 2. Entonces, simplificando, tendríamos que esto sería la masa por el área al cuadrado sobre 2. Fíjense qué sucede entonces. En este caso, recuerden que en el disco el radio de giro era el A, ¿sí? Entonces, ¿qué interpretación le podemos dar a esto? ¿O qué significa esto? Imagínense que ustedes tienen una rueda que está girando respecto al origen, ¿sí? O sea, lo puedo ubicar mejor. Así. Entonces, está en su centro y está girando la rueda. ¿Okay? Si esta rueda tiene un radio A y una masa M, pues entonces su momento de inercia pues va a estar dado por esto. Pero, ¿qué sucede si la masa o el radio aumentan? O sea, si nosotros ponemos una rueda que sea un poco más grande o más pesada, ¿sí? Pues evidentemente, como estos valores están aumentando, pues el momento de inercia va a aumentar. No sé si les ha pasado a ustedes o a algún familiar o lo que sea, que de repente se compran una troca o un carro y van y le cambian las llantas, ¿no? Van y le cambian los rines y lo levantan y le ponen llantas y rines más grandes de lo que le corresponden. O no de lo que le corresponden, sino de lo que viene de fábrica, ¿no? Entonces, al ponerle llantas más grandes, de repente se empiezan a dar cuenta de que están gastando más gasolina. ¿Por qué es eso? Pues porque al ponerle una llanta más grande, el radio aumenta. Y al aumentar el radio, aumenta el momento de inercia. Y al aumentar el momento de inercia, quiere decir que se requiere más fuerza para hacer girar la llanta, ¿sí? Y la fuerza en un automóvil, pues precisamente consume gasolina. Entonces, cuando esto sucede, o sea, este tipo de análisis se hacen, este tipo de análisis sirven para determinar cuándo o hasta dónde, por ejemplo, podemos aumentar el radio de una maquinaria, de un engrane, utilizando la misma fuerza o no. También sirve para minimizarlo. O incluso que necesitamos una rueda o un engrane más grande, pero necesitamos mantener el mismo momento de inercia, pues tendríamos que construirlo de un material más liviano para que su masa no cambie. ¿Sí? Entonces, pues estas son algunas de las aplicaciones que se le pueden dar a los momentos de inercia. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, maestra.